¿Qué tal? Miren, todos conocemos la clásica línea recta en dos dimensiones, pero las cosas se ponen mucho más interesantes y potentes cuando saltamos al espacio tridimensional. Este concepto es la base para modelar de todo, desde la trayectoria de un brazo robótico hasta la estructura de un puente. Este es nuestro plan de vuelo. Primero veremos por qué el salto al 3D es un reto. Luego, cuáles son los componentes clave para definir una recta. Después construiremos las ecuaciones, veremos cómo se usan en ingeniería y al final resolveremos un caso práctico. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Lo primero es entender por qué definir una recta en el espacio no es tan directo como uno podría pensar. Todos nos acordamos de la famosa y igual a mx más b, ¿verdad? Es directa, es sencilla, pero en el instante en que metemos un tercer eje, el eje z, para movernos en el espacio, bueno, esa simplicidad se esfuma. La vieja fórmula simplemente se queda corta. Y aquí está el punto clave, el gran cambio de mentalidad. En el espacio tridimensional, una sola ecuación lineal como ax más by más cz igual a d no describe una recta. Lo que describe es una superficie plana infinita, o sea, un plano. Esto nos obliga a buscar una manera totalmente nueva para definir una dirección única en el espacio. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues resulta que cualquier recta en el espacio, por más compleja que parezca, se puede definir a la perfección con solo dos ingredientes fundamentales. Primero, necesitamos un punto de anclaje. Pensemos en esto como si pusiéramos un pin en un mapa tridimensional. ¡Pum! Justo aquí. Es una coordenada específica que nos dice la recta tiene que pasar por este punto sí o sí. Sin él, la recta estaría perdida en el espacio. Y segundo, el ingrediente estrella, el vector director. Si el punto de anclaje nos dice el dónde, este vector nos dice el hacia dónde. Es literalmente la brújula que nos indica la dirección exacta en la que se va a extender nuestra recta hasta el infinito. Muy bien, ya tenemos nuestro punto de anclaje y nuestra brújula. Ahora vamos a ver cómo estas dos piezas se unen para darnos las ecuaciones que definen matemáticamente a la recta. La lógica detrás de esto es súper intuitiva. Para llegar a cualquier punto que se nos ocurra sobre esa recta, lo único que tenemos que hacer es pararnos en nuestro punto de anclaje, el que ya conocemos, y de ahí caminar una cierta distancia en la dirección que nos marca nuestro vector. Y esta idea se traduce en esta ecuación vectorial tan elegante. Cualquier punto P es el resultado de empezar en P sub 0 y sumarle un múltiplo T del vector director. Ese parámetro T es la clave. Si T vale 1, avanzamos una vez el vector. Si vale 2, avanzamos dos veces. Y si es negativo, pues caminamos para atrás. Al variar T vamos dibujando cada uno de los puntos de la recta. Lo genial de la forma vectorial es que la podemos desarmar en algo todavía más práctico para trabajar. Es tan simple como expandir la ecuación y luego separar todo por componentes. La componente x por un lado, la y por otro y la z también. Y voilà. Con eso obtenemos las ecuaciones paramétricas. Ahora, cada coordenada de la recta, o sea, x, y y z, se describe con su propia fórmula, pero todas dependen de ese mismo y único parámetro t. Con estas tres ecuaciones, tenemos el control total de la recta. Ok, todo esto es muy interesante matemáticamente hablando, pero ¿por qué es tan crucial para la ingeniería? Vamos a ver cómo se aterriza en el mundo real. Pensemos en esto. En ingeniería civil, sirven para definir la posición y el ángulo exacto de una viga de acero en un edificio. En robótica, para programar el movimiento preciso de un brazo en una línea de ensamblaje. En física, para modelar el camino de una partícula. Incluso en energías renovables, para calcular el eje de rotación de una pala eólica y así maximizar la energía que genera. Estas ecuaciones están literalmente construyendo y moviendo nuestro mundo. Ahora vamos a aplicar todo esto a un problema muy común. Tenemos dos rectas en el espacio. ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Se tocan? ¿Son paralelas? No es tan obvio como en un plano. En un plano solo hay dos sopas, o son paralelas o se cruzan en un punto. Pero en tres dimensiones aparece una tercera posibilidad, muy interesante, que las rectas sean oblicuas o alabeadas. Es como imaginar dos aviones volando a diferentes altitudes y con rumbos distintos. Sus trayectorias no son paralelas, pero tampoco se van a cruzar jamás. Esas son las rectas oblicuas. Vamos a analizar este caso práctico, con dos rectas, L1 y L2. Aquí están sus ecuaciones paramétricas, y es importante notar que una usa el parámetro t y la otra el parámetro s. Y por supuesto, cada una tiene su propio vector director, que nos dice hacia dónde apunta. El primer paso siempre es el más sencillo. ¿Son paralelas? Para que lo fueran, sus vectores directores tendrían que apuntar en la misma dirección o en direcciones exactamente opuestas. O sea, uno tendría que ser un múltiplo del otro. Si vemos los números, es claro que no hay forma de que eso pase. No hay un número que al multiplicar a B2 nos dé B1, así que descartado, no son paralelas.
Ok, si no son paralelas, la siguiente pregunta es, ¿se cruzarán en algún punto? Si lo hicieran, tendría que existir un punto x, y, z que cumpla las ecuaciones de ambas rectas. Así que vamos a igualar las ecuaciones de x y las de y. Esto nos da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, t y s. Al resolverlo, encontramos los únicos valores de t y s que podrían funcionar. Y aquí viene la prueba de fuego. Si de verdad se cruzaran, estos valores de t y s que encontramos también deben funcionar para la coordenada z. ¿Pero qué pasa cuando los sustituimos? En la ecuación de L1, z nos da 2, pero en la de L2, z nos da 19 tercios. Son diferentes. Y esa contradicción nos demuestra que no existe un solo punto en el universo que pertenezca a ambas rectas. La conclusión entonces es ineludible. Como ya vimos que no son paralelas y acabamos de demostrar que tampoco se cruzan, solo nos queda una opción: son rectas oblicuas. Al final del día, todo se reduce a esta idea, que es simple pero increíblemente poderosa. Para definir cualquier trayectoria recta en el universo, solo necesitamos dos cosas: un punto para saber por dónde pasa y un vector para saber hacia dónde va. Un punto para anclarla y un vector para apuntarla. Y esto nos deja una pregunta para el futuro. Ya dominamos la línea recta. Pero, ¿qué pasa cuando el brazo de un robot necesita moverse en un arco? O cuando queremos modelar la órbita de un planeta. ¿Qué herramientas necesitamos para describir la curvatura en 3 dimensiones? Ahí es donde el cálculo se pone todavía más emocionante.